Hola, ¿qué tal? Lo que vamos a mirar el día de hoy tiene que ver con los métodos de inferencia para un controlador difuso. Ya diseñamos lo que son las variables lingüísticas y las reglas difusas. La regla sí entonces, para controlar la posición de un cartucho de una impresora, ahora lo que hace falta es ver qué va a hacer la computadora con esas reglas y con esas variables lingüísticas. Cuando llega un dato del error, y cómo va a procesar la información de tal manera que obtenga un voltaje de salida. Entonces, ¿cómo se va a calcular ese voltaje de salida? Entonces, aparte de ese cálculo, es necesario hacerlo a través de un método de inferencia. Entonces, lo que tenemos un controlador difuso, pues es un conjunto de reglas. Y entonces aquí es lo que estoy pues representando a través de esto, ¿no? Tenemos n reglas, sí, entonces. Si x es a 1, entonces y es b1, donde x viene siendo la entrada del controlador y y viene siendo la salida del controlador. Y a1 y b1 son los términos lingüísticos o las variables lingüísticas. Así como tenemos la regla, la primera regla, así tenemos otras reglas y pues vamos a cambiar es un subíndice en la segunda regla y le vamos a llamar A2 y B2 y así sucesivamente. Entonces aquí lo estoy simplificando o simbolizando con estos puntos. En un momento dado, al controlador le llega el error de posición que estaría representado por este hecho. X es A'. A' es el conjunto difuso que representa al error de entrada. Entonces, A' es el error de entrada. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Después de poner esto, el modo pone en difuso, tenemos que el resultado va a ser B'. Entonces, este conjunto que está aquí. Y es B'. Entonces, esa es la conclusión del modo pone en difuso. Entonces, a grosso modo, tenemos una entrada que es A' y una salida que viene siendo B'. Y en medio tenemos un conjunto de reglas difusas. La pregunta es, ¿y qué es lo que va a hacer la computadora para calcular la B'? Bueno, eso es lo que voy a explicar. Entonces, vamos a hacer una interpretación matemática de este modo pone en difuso. Entonces, esto lo miramos anteriormente en la unidad 1, donde explicamos el modus ponens difuso. Bueno, entonces tenemos un conjunto difuso que viene siendo A'. Entonces nos va a generar un B'1. Entonces, es decir, vamos a tener una entrada de A' y por lo tanto podemos calcular un B'. Entonces, esta B' pues viene siendo 1 porque corresponde a la primera regla así entonces. Entonces vamos a calcular B' a través de la composición entre A', que es el hecho, y la relación difusa de R1. Entonces, R1 es la interpretación de esta regla, sí entonces, que se interpretó como un producto cartesiano entre A1 y B1. Entonces, así como aparece en esta parte. Entonces, solamente lo único que tenemos que hacer es un producto cartesiano y después hacemos la composición de ese producto cartesiano con A'. Entonces, eso es para la regla, esto es para la regla 1, que el resultado me daría una B1 o B'1. Ese sería el resultado de la regla 1. También tendríamos que tener, pues bueno, el mismo resultado que sería con B'2,
que sería la A, la composición de R2, que ya dijimos que R2 es el producto cartesiano de A2 y B2. Entonces sacamos lo que es la composición. Y así sucesivamente tendríamos que calcular la B3' y así sucesivamente lo mismo. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo le hacemos para calcular B'? Una vez que ya tenemos la B1, la B'1, la B'2, la B'3 y así sucesivamente. ¿Cómo le hacemos para calcular lo que es la B'? Bueno, tenemos ahora n conjuntos B'. Ahora, ¿cómo lo calculamos la conclusión? Bien, simplemente la hacemos a través de la unión de todos estos conjuntos de B'. Vamos a calcular lo que B' va a ser igual a la unión de B'1 con B'2, a la unión de B'3 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que tiene que hacer la computadora. A la computadora le damos las reglas difusas, le damos lo que son las reglas difusas, que son conjuntos difusos para representarlos. Entonces lo representa por funciones de membresía y después se hacen los productos cartesianos para formar el R1, el R2 y a continuación calculamos los conjuntos B' a partir de la composición de A' y esa relación difusa de cada regla, ¿no? Y al final lo que vamos a hacer es que vamos a unir todas esas B' y me daría el resultado de B'. Entonces cada una de estas operaciones de unión, de composición, de producto cartesiano, pues ya lo miramos en la unidad 1. ¿Ok? Entonces por ahí tenemos algunos temas en video, lo podemos ir a revisar, ¿no? Entonces, vamos a encontrar una manera más simple de hacer todo este proceso matemático. Entonces, aquí dice que tenemos que hacer composición, producto cartesiano. Entonces, en realidad, no hay necesidad de hacerlo. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo vamos a ver a continuación? Ok, vamos a mirarla de otra manera. Bien, ¿cómo lo hacemos? Tomemos como ejemplo que quiero calcular la función de membresía de B'1. De hecho, la función de membresía de B' y es decir, de cualquiera de estas reglas, lo podemos representar de esta manera, miren. ¿Sí? Bueno, dice aquí que la salida de Y es B', entonces está dada por la composición de A' y la relación o el producto cartesiano de A1 por B1. Bien, si recuerdan, la composición se puede hacer a través de dos operaciones. Una es el max y el otro es el min o el mínimo. Entonces, también lo miramos en la unidad 1. ¿Ok? Entonces, quiero que presten atención a esto. Aquí tenemos el max y el min. Recuerden que la composición se puede hacer a través de un máximo y a través de un min. Entonces, la composición está representada por el mínimo entre la función de membresía A' y la función de membresía de R. ¿Ok? Entonces, acuérdense que la función de membresía de R, hacer una relación, pues tiene que estar en dos dominios de X y Y. Entonces, después de hacer ese mínimo, debemos hacer un máximo que está simbolizado por esta Vx. Y esa maximización es tomando todos los valores respecto a X. ¿Ok? Entonces, este argumento de X hay que tomar el valor máximo. Muy bien, este valor de X hay que tomar el valor máximo. Entonces, eso es lo que hay que hacer para computar lo que es la composición. Muy bien. Entonces, esta relación de RI, pues en realidad se obtiene a partir del producto cartesiano. Y un producto cartesiano se hace a través del mínimo de la función de membresía de A y B, o BI, ¿no?
Entonces, por lo tanto, lo podemos hacer de esta manera. Podemos sustituir esta función de membresía por el mínimo. ¿Ok? ¿Sí? Entre el mínimo de AI y BI. Entonces, así lo podemos calcular. Entonces, ¿por qué lo escribimos de esta forma? Bueno, la razón es que quiero que ustedes observen que la maximización es respecto a X y no respecto a Y. ¿Sí? Entonces, debido a esto, el término del último, de la función de membresía de B y BI, lo podemos sacar de la maximización. Entonces, esto es un paso muy importante, un paso muy importante. Entonces, lo podemos sacar a través, pues, de esta otra forma, ¿no? Entonces, este resultado lo que nos dice es que podemos computar esta expresión de esta manera. Entonces, primero calculamos el mínimo el mínimo entre A' y AI. Después maximizamos el resultado de este mínimo, o de estos mínimos, mejor dicho. Y por último, el resultado de lo que está entre las llaves se compara con el valor de membresía de BI y se saca el mínimo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero todavía se puede simplificar aún más. Entonces, nos vamos a concentrar a analizar lo que hay dentro de las llaves. ¿Ok? Entonces, hay una suposición que nos hace falta y es una suposición pues muy buena. ¿Ok? Entonces, podemos decir, A', ¿qué tipo de conjunto es? A', ya dijimos, es lo que le entra al controlador. En el caso del ejemplo que estamos desarrollando, recuerden que el posicionamiento de un cartucho de una impresora, la entrada del controlador es el error. Y el error de posición es una señal que evoluciona en el tiempo de un momento. Entonces, en un tiempo específico. Entonces, esa señal, pues simplemente es un dato. Es un único dato. Ojo, es un único dato. No es un conjunto difuso de entrada. Es un único. Entonces, la entrada, pues es un número. ¿Sí? No es un conjunto de números. Es un solo número el que está entrando. ¿Sí? En un tiempo pues dado. Entonces, esta observación es muy, muy, muy importante. Por lo tanto, A' no viene siendo un conjunto difuso, sino más bien viene siendo un conjunto singleton. Un conjunto singleton pues viene siendo un solo dato. ¿Ok? Un conjunto singleton va a tener esa peculiaridad de que viene siendo un solo dato. La particularidad de un conjunto singleton es que la función de membresía en todas las partes del universo del discurso es cero, excepto en un elemento. ¿Qué elemento? Bueno, pues en algún elemento, no importa exactamente dónde, pero solo tiene un valor de membresía distinto a cero. O sea, es igual a cero. Es igual a 1. Bien, entonces, esto viene siendo un conjunto singleton, lo que le entra al controlador difuso. ¿Ok? Entonces, considerando esto, podemos simplificar todo esto que está entre las llaves. ¿Ok? Bien, entonces vamos a explicarlo. Entonces, consideramos que AI es el antecedente de alguna de estas reglas y pues tiene una función de membresía como esta que se mira aquí, este azul. ¿Ok? Puede ser cualquier función de membresía, en este caso es una gaussiana. Ok, el siguiente conjunto, el A', es un conjunto singleton. Ok, entonces el conjunto singleton es como esta gráfica, ¿no? Entonces, como ya lo dije, en casi todas las partes del universo discurso, la función de membresía de este conjunto singleton es 0. Y solo en X0
al controlador, el dato que le está entrando al controlador, la función de membresía toma el valor de 1. Entonces, este viene siendo un conjunto singleton. Ahora, si regresamos a computar esto que me está pidiendo, lo que está entre las llaves, tenemos que hacer el mínimo entre A' y AI, entre los valores de membresía, ¿no? Pero como uno de ellos, prácticamente uno, o más bien siempre toma valores de 0, pues el mínimo entre 0 y algo es distinto a 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, para el intervalo entre 0 y x0, para ese intervalo, el mínimo pues va a ser 0. Y para el otro intervalo de x0 hasta el 10, pues va a ser 0 también. Entonces, solo cuando x tome el valor de x0, el mínimo va a ser entre 1 y el valor que tenga la función de membresía de A y en x0. Entonces, el valor mínimo entre 1 y el valor de membresía, pues va a ser el valor de membresía más pequeño, ¿no? Entonces, por lo tanto, si aquí nos está diciendo que saquemos el máximo de los mínimos, y los mínimos tienen muchos ceros en casi todas las partes, excepto en en x0, entonces el máximo a qué va a ser igual. Entonces, el máximo va a ser igual al valor que tenga la función de membresía de AI en x0. Es decir, en toda esta expresión se reduce a esto, donde la función de membresía de AI va a ser en función a lo que tenga x0. Entonces, a esta evaluación se le va a llamar el valor de fusificación. ¿Ok? Aquí se le va a llamar, aquí tenemos el valor de fusificación del antecedente AI en x0, en donde x0 es lo que entra al controlador y ya no tenemos que hacer, como ustedes ven, pues esta minimización ni esta maximización, sino solamente tenemos que evaluar gracias a que consideramos que A' es un conjunto singleton. Entonces todas estas operaciones se simplifican y nada más se vuelve una evaluación de membresía del antecedente de cada una de las reglas. Entonces el valor que entra al controlador, en este caso pues es x0, y en el caso del ejemplo sería un dato del error de posición. Entonces, por lo tanto, regresando, para evaluar la función de membresía de B' esta función de membresía, lo único que tenemos que hacer es, bueno, por lo tanto, es sacar el mínimo del valor de fusificación de AI con la función de membresía de BI de Y. ¿Ok? Con eso tenemos que sacarlo. Entonces tenemos que hacer esta operación de minimizar. ¿Ok? Entonces, es todo lo que tenemos que hacer. La función de membresía, bueno, el mínimo de la función de membresía o de la fusificación de AI x0 y la función de membresía de BI en Y. O sea, del antecedente de la regla. ¿Ok? Ahora, lo que hicimos para una regla y lo podemos hacer para cualquier otra regla. Entonces, para regla 1, pues es esta misma expresión, nomás voy cambiando pues la regla 1. Es la misma expresión si se fijan. ¿Sí? Nomás para la regla 1 de A1 y B1. Ahora para regla 2, pues nomás ponemos el subíndice 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de esta manera es como debería de quedar. Entonces, al final, lo único que tenemos que hacer, pues viene siendo esa unión, ¿ok?
la unión de B1, la función de membresía de B'1, ¿ok? Y la función de membresía de B2. Bueno, B'2. ¿Ok? Bueno, entonces la unión está representada por tomar el valor máximo entre las funciones de membresía que queremos unir. Entonces, esto es lo que indica esta V. ¿Ok? Entonces, y se tiene que hacer pues con todos los conjuntos resultantes. Bueno, pues como ven, este es un método de inferencia para controlar un controlador difuso. Entonces aquí hay algo bien interesante, ¿no? Una persona llamada Mamdani encontró esta simplificación. Mamdani fue el que encontró esta simplificación. Y usó pues esta simplificación para implementar controladores difusos. Y la gran ventaja de hacer este pequeño análisis es que ahora en lugar de tener que hacer una composición y producto cartesiano, pues solamente podemos hacer minimizaciones y maximizaciones. Lo cual pues simplifica el procesamiento de la información en una computadora. ¿Ok? Entonces, es un poquito medio complicado todo esto, por ser un poquito matemático y ser un poquito abstracta, pero bueno, para entenderlo un poquito mejor, vamos a verlo este mismo método, pero de una manera gráfica. ¿Ok? Y en esa manera gráfica quizás lo podamos entender un poquito mejor para programar un controlador difuso, ¿vale? En cualquier tipo de computadora, puede ser un Arduino, a lo mejor puede ser una Raspberry, en un FPGA. Entonces lo que en cualquier otro máquina o computadora o lo que puede ser, ¿vale?